¿Alguna vez se ha acercado alguna persona contigo y te ha preguntado, oye, ¿no crees que tu Biblia se contradice al momento de que parece ser que nos enseña que Dios envió a sí mismo para sacrificarse Él mismo, para salvarnos de Él mismo? Y pues no tiene sentido, porque parece ser que tu Biblia nos enseña que en algún momento cuando las personas pecadoras no se arrepientan, Dios los va a mandar al infierno porque no quisieron creer en Él. Y a mí me llama mucho la atención cuando las personas pueden llegar a preguntar eso, ¿no? O pueden llegar a objetar en este punto. Y me llama la atención porque se nota a leguas que realmente no conocen qué es lo que la Biblia trata de enseñar acerca de este tema. Qué es lo que la palabra de Dios trata de enseñar acerca del propósito por el cual Cristo vino a morir por nosotros. Y justamente esa es la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vida Responde. ¿Dios envió a sí mismo para rescatarnos de Él mismo? Y como texto para responder a esta pregunta, tomaremos un texto que muchos ya conocemos. Quizá muchos ya se saben de memoria, pero me llama mucho la atención porque contesta muy bien a esta pregunta. Y ese texto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 19, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Además, anuando con este texto, vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en pequeños 2 minutos y a través de estos dos textos pudimos contestar justamente lo que se refiere a esta pregunta. Y la respuesta es no. Dios no se envió a este mundo para rescatarnos de Él mismo, sino que justamente con lo que dice el versículo 17 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que nos dice que Dios envió a este mundo para rescatarnos de nosotros mismos, de lo que nosotros por nuestros pecados, por nuestras acciones, por vivir una vida mala delante de los ojos de Dios, nos íbamos a mandar nosotros mismos al infierno. Y aquí es también el otro punto donde contesto a lo que muchas personas creen, que Dios manda a la gente al infierno. No, Dios no te manda al infierno. Nosotros nos mandamos al infierno por dos cosas en específico. Primera, porque voluntariamente no quisimos creer en el nombre de Cristo. No quisimos creer ni abrazar el sacrificio de Cristo, lo que Jesús vino a hacer por nosotros en aquella cruz. Y en segunda, por vivir una vida que a Dios no le agrada, sabiendo que Jesús ya vino, sabiendo que hay algo completamente diferente a lo cual Dios nos está llamando, porque el propósito de Dios para nuestras vidas no es que vivamos una vida como nosotros la querramos vivir, es decir, una vida en pecado, una vida en cosas que no le agradan a Dios, una vida en obras malas, sino más bien una vida que nos acerque a Dios, una vida que nos acerque a su presencia y una vida que demuestra que somos hijos de Dios. Además que Jesús por medio de su sacrificio nos trae ese regalo de la vida eterna, pero nosotros voluntariamente decidimos si lo abrazamos o no. Entonces aquí entra el punto y la respuesta a esta pregunta. Dios no nos vino a rescatar de Él mismo. Dios nos vino a rescatar de nosotros mismos y de lo que nosotros íbamos a provocar en nuestras vidas. Y quizá pudiera llegar a cierto punto en el que alguna persona nos puede llegar a preguntar, oye, pero entonces si Dios es tan bueno, si Dios ya sabía lo que iba a pasar con nosotros, ¿por qué simplemente no nos perdonó? ¿Por qué simplemente no evitó que Cristo viniera a morir y nos perdona a todos por nuestros pecados? Entonces aquí entra un punto muy importante, y esa es la doctrina cristiana de la expiación. Y a eso se refiere en 2 puntos. Número 1, Dios no puede ignorar el pecado porque Dios es justo. Además,
Dios no puede ignorar el arrepentimiento sincero de una persona porque Dios es misericordioso. Entonces, la doctrina cristiana de la expiación nos apunta a lo que es la naturaleza de Dios, un Dios justo y un Dios misericordioso. Y justamente para poder hacer más énfasis en este punto, estaremos leyendo lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos del 22 al 28. Una lectura un poquito larga, pero que nos explica de una manera muy buena lo que trata de explicar esta doctrina, y más aún el por qué Dios simplemente no ignora el pecado y nos perdona así nada más porque sí. Y dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, es decir, refiriéndose a la promesa del Hijo de Dios, a la promesa de Jesús, ha hecho perfecto, para siempre. Entonces, este texto nos explica muy bien cómo funciona el propósito por el cual Jesús tuvo que venir necesariamente a morir por nuestros pecados. ¿Por qué necesariamente? Porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, no puede ignorar el pecado de una persona. Es como decir que nosotros vamos a un tribunal de justicia, y un juez tiene que condenar necesariamente a un criminal para pagar por sus crímenes, pero él ignora ese crimen y lo salva completamente de su sentencia. Yo te pregunto, ¿es justo? No. Por supuesto que no. No es justo porque estás omitiendo el crimen de esa persona. Entonces, justamente porque Dios es justo, no puede omitir nuestros crímenes. Pero quizá otras personas pudieran decir, oye, entonces, ¿por qué Dios tuvo que mandar a Jesús para morir por nuestros propios crímenes? Entonces, no es 100% justo. Y es cierto, pero justamente a esa parte de la naturaleza de Dios va abonada la otra parte de su naturaleza, y esa es la misericordia. Aunada con la justicia de Dios, va aunada también la misericordia de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que por amor a nosotros, Cristo quiso entregarse por nuestros pecados. Y eso es el acto de misericordia más grande que nosotros podamos haber imaginado. Y además el acto de justicia más grande que también nosotros podamos haber imaginado. Y que por medio del sacrificio de Cristo no tuvimos por qué pagar ese precio. No tuvimos por qué pagar eso que prácticamente nos iba a llevar a una condenación perpetua. Sino que Cristo, por medio de su justicia y por medio de su misericordia, vino voluntariamente a entregarse por nosotros, para que nosotros no tengamos que pagar ese alto precio. Y así, a través de su sacrificio, nosotros voluntariamente podamos entregar nuestra vida a Él. Y por medio de nuestro arrepentimiento sincero, podamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, perdón. Y así Él nos pueda limpiar de toda maldad, Él nos pueda limpiar de toda mancha. Y justamente ese es el propósito por el cual Jesús tuvo que venir necesariamente a morir por nosotros. No para rescatarnos de Él mismo, no para rescatarnos de una supuesta condenación a la que Él nos iba a mandar. No, sino que Jesús vino para rescatarnos de nosotros mismos, de lo que nosotros íbamos a provocar en nuestras vidas por nuestros propios actos.
Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Y más aún, que sea una respuesta que nos haga reflexionar en la palabra de Dios y nos haga reflexionar a lo que Dios nos llama, a una vida de arrepentimiento y a una vida de obediencia a su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente.